Muy bien, este es el ejemplo número 3 de la primera parte del JavaTour. Este ejemplo se trata sobre operadores. Vamos a ver caso por caso en los println. El primer caso de println, bueno, vemos que es 1 más 16 sobre 2 por 2. Obviamente el más, como en la matemática, en toda la matemática, separa términos. Queda 1 y el otro término 16 sobre 2 por 2. Bueno, los operadores tienen precedencia, se llama. Por ejemplo, primero está puesto el 16 sobre 2 y después el por 2. Primero se ejecuta de izquierda a derecha. Por eso hacemos 16 sobre 2, 8 por 2, 16 y más 1, 17. Vemos que es cierto. Esto es para separar con paréntesis. Entonces hace 1 más, bueno, eso fue un término. El otro 16 sobre, y ahí entre paréntesis 2 por 2. Entonces ahí sí, primero hace 2 por 2 igual a 4, 16 sobre 4, 4, más 1, 5. Vemos que es cierto. Acá usamos los paréntesis para remarcar la precedencia. No hace falta, pero por ahí está bueno porque queda mucho más legible. En este primer ejemplo queda bastante para dudas, como es. Acá no hay lugar a dudas, hace sí o sí primero 16 sobre 2, después lo multiplico por 2, que eso es 16, y le suma 1, 17. Bueno, acá en vez de poner el paréntesis entre el 16 y el 2, lo pone entre el 1 y el 16. Bueno, entonces primero hace 1 más 16, 17, sobre 2 por 2. Que bueno, en este caso lo trunca, porque 17 sobre 2 es 8,5, pero al tener que ser entero esto, porque nunca, al no poner punto cero, así por ejemplo, estamos diciendo que son sí o sí enteros. Y bueno, entonces sí o sí lo tiene que truncar a esto. Queda 17 sobre 2, 8. 8 por 2, 16. En realidad en la matemática esto debería ser 17. Pero bueno, Java lo trunca al tener que ser entero. Acá estamos mostrando algo parecido. Bueno, vemos que sí, efectivamente es 16. Acá lo que estamos haciendo, primero resolvemos esta operación y después lo casteamos a double. Castear a un tipo de dato significa llevarlo a ese tipo de dato. Entonces primero resolvemos lo que está a la derecha y después lo llevamos a double. Que double ya sabemos es un tipo de dato que permite decimales y es de 64 bits. Entonces la misma operación que está arriba, que ya sabemos que da 16, y la lleva a double. Podemos decir que la trunca a double. Por eso vemos que el resultado sigue siendo de 16, pero es 16.0. Acá vemos. Muy bien, en la línea 15 vemos que estamos trabajando con estos datos que son punto cero. Estos son datos de tipo double. Para que sean float deberían tener una F. Así sería un float. Pero en este caso es un double. Entonces 1 más 16, 17. Sobre 2, 8,5. Por 2, 17. Vemos que efectivamente es 17. Bueno, aquí lo vemos de nuevo, pero acá no hay un punto cero. Acá hay simplemente un por 2. Pero bueno, Java interpreta que como usaste todo el resto con decimales, ese no, digamos, no va a transformar todo entero, va a mantener los decimales. Y bueno, acá podemos ver que 17 sobre 2 sigue siendo, o sea, es 8,5, mantiene los decimales, tiene más importancia los decimales. Aquí 1 más 16, 17 sobre 4. 17 sobre 4 sabemos que es 4,25. De nuevo, no hay problema. Esto son todos datos de tipo doble.
Así que hay bastantes decimales que puede manejar, nunca va a haber ningún problema. Ahora acá esto es interesante porque tenemos el 4,25 y lo casteamos a entero. El tema que entero no soporta decimales, entonces lo que tiene que hacer lo trunca a entero. Es decir, que le quita el punto 25, no lo redondea, lo trunca. Es decir, que si tuviésemos un 4,99, quedaría siendo 4, porque es un truncado. Acá abajo podemos ver otro ejemplo de la precedencia. Un entero que se llama x es igual a 25 más 9 menos 5 por 2 sobre 36. Vemos que da 34 porque acá lo imprimimos. Cuando lo imprimimos nos dio 34. Bueno, podemos ver que, como vimos en el ejemplo número 1, los literales pueden llevar guión bajo, que no le cambia nada, es simplemente para la lectura al humano. Bueno, y acá lo imprime. Vemos que lo imprime sin guión bajo porque en realidad se lo quita, es únicamente para la lectura. Acá podemos ver que le podemos asignar un valor, o sea, le podemos asignar la misma variable a esa variable. Es decir, que cosas como x igual a x son totalmente válidas. Nada más que esta no tiene sentido, pero por ahí x igual a x más 1 sí que tiene sentido. Por ejemplo, para contadores. El tema es que acá x justo está al límite de lo que puede manejar un entero. Entonces cuando le sumamos 1, lo que hace, si lo imaginamos como binario, esto sería 1, 1, 1, 1, 1, 32 unos. Y cuando le sumamos un 1 más, da un giro de rosca entero y pasa a ser todo 0. Por eso acá muestra el valor mínimo, pasa del máximo al mínimo. Acá usamos un byte igual a 127, lo imprimimos. Y acá podemos ver que si decimos que el valor b de byte es igual a b más 1, todo eso obviamente casteado byte, porque b más 1 da como resultado un entero. Java no nos va a dejar compilar eso, pero si los casteamos a byte está todo bien. Ahora, como 127 es el límite de un byte, lo que va a hacer va a dar un giro de rosca al valor mínimo. Y acá lo vemos, 127 siendo el valor máximo, cuando le sumamos 1 pasa al valor mínimo, 128. Muy bien, ahora vamos a ver cómo hacer cosas como estas de la línea 29, pero mucho más simples, mucho más fáciles. Por ejemplo, c es igual a 10. Para decir que c es igual a c más 1, podemos decir directamente c más igual a 1. Es mucho más legible, mucho más simple, y son buenas prácticas. Vemos que efectivamente es 11. Menos igual a 1 quita 1. Cabe mencionar que acá, como puede haber un 1, puede haber un 100, un 120, lo que sea. C por igual a 2, agarra el valor de C, lo multiplica por 2 y se lo asigna a C. Por eso 20. C dividido y igual a 2, agarra el valor de C, lo divide por 2 y se lo asigna a C. Vemos que es 10. C más más, suma 1 a más. Esto vendría a ser lo mismo que decir esto, nada más que es más simple. Es mayormente usado para los contadores. Vemos que C menos menos también funciona, le quita 1. Más más C también funciona, pero tiene que ver, esto es importante porque tiene que ver con el sentido, con el orden de ejecución que tienen las cosas. Acá, por ejemplo, C acá vale 11. Miren, 11. Cuando ponemos C más más, primero muestra el valor de C y después le suma 1. Esto generalmente lo usamos en un for.
O si no está esta, bueno, que nos da 12, ¿no? Si no puesta esta variable que lo suma antes. Agárrase, lo suma y después lo muestra. Por eso da 13 acá. Tiene que ver mucho con el orden en el que ejecuta las cosas. Eso fue el ejemplo número 3 del Java Tour.